El escritor gallego Manuel Rivas escribió una vez que si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial estuvieran en manos de mujeres, el mundo seguiría estando gobernado por las multinacionales, pero nadie nunca jamás volvería a pasar hambre. Con esta afirmación toma fuerza cuando descubres, por ejemplo, que en 1955 fue un grupo de mujeres, precisamente, las que lanzaron un mensaje para luchar contra el hambre. Aquello, a mediados de la década de los 50, fue el germen de lo que hoy es Manos Unidas. Hoy aquí en Periodista Digital Televisión tenemos el placer de charlar un rato con su presidenta, con Begoña de Burgos López. Bienvenida, Begoña, a Periodista Digital. Buenos días. Ser presidenta de Manos Unidas es como ser la presidenta del país de los pobres. Bueno, pues desde luego que un poco sí, pero también otra faceta que es maravillosa es un sitio donde se puede ver la bondad también de la gente de aquí, la generosidad de la gente de España, la cantidad de gente buena y admirable que hay aquí y allí. Hay mucha gente fantástica y en mi situación o mi cargo pues tengo el enorme privilegio de poderles conocer. Y por su experiencia, ¿son más generosas las personas que los países ricos? Bueno, yo creo que los países ricos están formados por personas. Entonces, son las personas las que son generosas y son las que hacen y consiguen que sus países lo sean. Eso es la conciencia que tenemos que tener todos y que esas mujeres a las que hacías alusión tenían muy claro, ¿no? Tenían muy claro que se acabaría ese problema en el mundo si todos y cada uno de nosotros, personas y organizaciones, nos poníamos seriamente a ello. Pero sin el compromiso personal es imposible que cualquier colectivo, país, multinacional llegue a ser generoso, porque la generosidad está en el corazón de la persona. ¿Qué es lo más difícil de su trabajo? Quizás ser consciente de que se rechazan y que hay que rechazar solicitudes de países y de comunidades empobrecidas porque no tenemos suficientes recursos. Yo creo que ese es el punto y el momento más duro para mí y para todos nosotros. No poder llegar a alguien que le pide su ayuda, ¿no? No poder llegar. Ahora mismo han presentado el informe sobre 2007, todo lo que han hecho en 2007, que además fue uno de sus mejores años. Todo iba en progresión, pero bueno, acabaron con 800 proyectos en más de 60 países, invirtiendo en esos proyectos 58 millones de euros y 62 en total. Esto es una escalada hacia arriba, ¿no? La ventaja es que ha ido creciendo. Bueno, efectivamente, esa es uno de los ratios que hay para el análisis de que efectivamente se están haciendo las cosas correctamente, ¿no? También es cierto que nosotros dependemos de la generosidad de los españoles y también de las administraciones, porque si se analiza esa memoria anual, pues se ve que en torno al 80% es de fondos privados, pero el 20% son de las administraciones públicas. También hay que decir que no en asignación directa, nunca, pero en concursos, en convocatorias públicas, ¿no? Y también es cierto que también hay que decir que las administraciones hoy por hoy, pues también sus presupuestos de cooperación han ido creciendo. Yo espero y desde aquí estoy segura que no va a descender esa ayuda en este año de crisis o cómo están las cosas. Claro, eso le iba a preguntar, ¿es más difícil ser solidario cuando hay crisis? Yo supongo que sí, es más difícil. Lo que pasa que yo creo que no nos debemos aventurar, ¿no? No nos debemos aventurar a pensar y hacer juicios de lo que pasará. También es cierto que la coyuntura personal y del país no está en buenas condiciones este año, pero nosotros no hacemos caso de eso, trabajamos y seguimos trabajando como hemos hecho en el 2007 y al final de año pues se suma, se mira, se analiza y se ve las cosas que no se han hecho correctamente o aquellas en las que consideramos que podemos mejorar. ¿Hay alguno de esos proyectos a los que todavía no ha podido llegar
que esté deseando poder acudir en su ayuda o acudir a esos países? Son muchísimos, porque los que se aprueban, como bien decías, el año pasado han sido 828 proyectos nuevos, pero también es cierto que muchas veces esas solicitudes a las que no se llega, se dejan un poco en stand-by al siguiente ejercicio, ¿no? Con lo cual hay muchos de esos que no se pudieron llegar el año pasado, que se están atendiendo ahora, este año. Uh-huh. Y hay un antes y un después, lo veíamos en el informe, en el histórico de cada año, lo hablábamos antes de la entrevista también. El año del tsunami fue un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Para este tipo de proyectos. Sí, sobre todo no para este tipo de proyectos, a mí sí que me gustaría matizarlo, pero sí un antes y un después, porque efectivamente fue un caso muy conocido, con una dimensión enorme, pero también hay que decir que, y nosotros somos testigos, que hay muchos tsunamis día a día, y en África es un tsunami permanente. Otra cosa es que se sepa o que mediáticamente tenga la dimensión que en aquel caso tuvo, ¿no? Pero fue un hecho histórico desde el punto de vista de recaudación, porque efectivamente todo el mundo occidental se volcó en esos momentos de emergencia. La forma de trabajar de Manos Unidas es que en esos momentos nosotros no somos especialistas en emergencias. Lo que sí es que, como llevamos mucho tiempo en cada uno de esos países, conocemos muy bien las circunstancias, conocemos muy bien a las contrapartes, que es como se les llama, o en cooperación a los socios locales. Uh-huh. Entonces atendemos las primeras necesidades, quizás con una rapidez, yo me gustaría decir casi inmediata, ¿no? Pero no nos conformamos con esto, sino que nosotros trabajamos luego, a lo mejor sin que se sepa o sin que tenga una dimensión muy, muy grande, mediática, pero sí que trabajamos en largo y duro. Y, por ejemplo, yo hace muy poco tiempo, hace 15 días, he estado en El Salvador, todos recordamos el terremoto inmenso y que nos conmocionó a todos de El Salvador. Ahí Manos Unidas fue en el 2001, si creo, no me falla la memoria. Entonces ahí Manos Unidas estuvo en las primeras, para atender a las primeras viviendas provisionales, pero no se quedó con eso. Muchas después veces. Del Mitch, ¿no? Sí, y además es que fue el terremoto y luego fue el Mitch. O sea, claro, fue la verdad un cúmulo de circunstancias terribles, ¿no? Entonces, después de eso, mediáticamente a lo mejor aquello dejó de ser noticia, pero para Manos Unidas no dejó de ser ni noticia ni trabajo a realizar, ¿no? Entonces, con la Agencia de Cooperación Internacional se hizo un programa de un alcance enorme. Creo recordar que fueron del orden de 4 millones de euros, en el que también estaban 2 socios locales, 2 contrapartes, y eran ADIC y Fundasal. Entonces se dotó de viviendas permanentes a más de 2.000 familias. De tal manera que fueron conscientes de lo que podían hacer todos juntos y en comunidad. Entonces, esa labor, desde el 2001 hasta 2008, eso es muy importante, porque luego se ha hecho otra segunda fase también con AECI, Manos Unidas y los 2 socios locales para dotar de agua potable y saludable a esas viviendas, de dotar de letrinas y fosas sépticas, de dotar además de casas comunales donde puedan desarrollarse y puedan ayudarse entre ellos. Y todo eso se ha hecho desde el 2001 claro. Hasta ahora, y eso es lo importante. Claro, quizá su lucha también está en luchar contra el olvido, que aquí en los países desarrollados vemos una catástrofe o una noticia trágica y tenemos muy poca capacidad de retener esa tragedia, ¿no? Claro, es lo que llaman el efecto limpiaparabrisas, ¿no? O sea, que sí, que una noticia barre a la otra, ¿no? Ya. Entonces, eso tenemos que, entre todos, ser conscientes de que no debe ser, porque el trabajo de un desarrollo integral de las personas y de las comunidades es un trabajo a largo plazo.
Es una carrera de fondo. Y en ese sentido, en esa carrera, creen ustedes que no solo Manos Unidas, sino un poco todo el sector, todas las demás organizaciones que con ustedes trabajan en esto, deberían potenciar más la comunicación para evitar estos olvidos? Bueno, nosotros potenciamos la comunicación. El problema es que los medios de comunicación se hagan eco de las noticias que nosotros damos. Yeah. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces pues los medios de comunicación, como es lógico también, yo lo entiendo, en una sociedad de mercado libre como en la que estamos, pues muchas veces se atiende no a lo que más interesa desde el punto de vista de valores y demás, sino lo que vende mejor. Y entonces, bueno, pues muchas veces se derivan las noticias hasta hacia otro tipo de noticias de otro interés, ¿no? Pero ahí estamos, o sea, y la verdad es que yo además, antes de ser presidenta, fui durante varios años responsable del área de comunicación, precisamente de Manos Unidas, y bueno, todo el tema de comunicación, pues la verdad es que me gusta y creo no solamente eso, sino que creo que es fundamental en esta tarea que la Iglesia Católica nos ha puesto en nuestras manos. Uno de los proyectos, logos o emblemas de los últimos años es "tú sabes leer, ellos no". Vamos a cambiar esta situación, ¿no? La cultura es un vehículo para el desarrollo y contra el hambre. Yo diría que no es que es la. Es el vehículo sine qua non, no se da ninguno más, porque se puede atender lo que son emergencias permanentes o ayudas humanitarias, pero un camino de desarrollo, conseguir, como dicen los estatutos y nosotros pensamos, que es que esas personas y esas comunidades sean agentes de su propio desarrollo, eso sin una formación y sin una educación es imposible. Pero allí y aquí, aquí también. ¿Aquí también? Claro. ¿Cómo aquí también? Pues porque imagínate que es imposible acceder y tener un futuro en nuestras sociedades sin una formación y sin una educación. Por eso es la base de todo desarrollo, de toda vida humana, entendiéndola como un espacio para desarrollar todas las potencialidades que tiene el hombre. Pero más allí, desde luego, claro. Claro. De hecho, ahora hace un momento hablábamos de El Salvador con todo lo que pasaron desde 2001 y el embajador en España decía una cosa, decía que lo que pedían ahora o en ese momento a Occidente eran colegios y libros, porque él estaba muy preocupado de que esos niños en el día de mañana no podrían sacar al país adelante, ¿no? Claro, efectivamente. Es que el desarrollo y la educación del niño es el futuro. Es el futuro porque efectivamente cuando esos niños crezcan tiene que haber un relevo generacional y sobre todo un relevo generacional con una formación mejor que la generación anterior. Y precisamente por eso es porque después del año pasado, cuyo lema estaba centrado en la educación, está centrado en el desarrollo de una maternidad saludable, porque la madre es el eslabón entre generaciones. Si la madre no está, porque ha fallecido, porque la familia está desestructurada, pues ese eslabón de conocimiento, de atención, de acompañamiento en las familias y en las comunidades no se da. Y esos países, pues como sintéticamente decimos en Manos Unidas, pues esos países necesitan unas madres sanas que sean la esperanza de sus familias, de sus comunidades y de sus países. Que Manos Unidas, desde que se inicia realmente... Ese ha sido su objetivo. Ha sido su objetivo. ¿No? Otra cosa es que ahora se diga, y en la cumbre del 2000, pues el nombre por el cual se conoce son los objetivos del milenio. Pero también es verdad que en ese comunicado, en ese manifiesto que las Mujeres de Acción Católica hicieron y que es el germen de nosotros, pues decían una cosa, que es que eran conscientes que si todos nos poníamos a ello, en unas cuantas generaciones acabaríamos con las hambres del mundo. También es verdad que eran muy inteligentes y no decían cuántas generaciones, pero
Sí que es verdad, es decir, todo depende de la voluntad entre nosotros. Yo pongo dos ejemplos que quizás porque ya tengo algunos años que otros, pues los tengo muy claros en la mente, ¿no? Yo nací y prácticamente toda mi vida fui consciente del muro de Berlín y siempre pensamos, mi generación y las posteriores, que eso era inevitable y que se iba a quedar ahí, ¿no? Bueno, pues después de que había mucha gente que estuvo trabajando, de repente amanecimos un día y nos encontramos con que había caído. Y una cosa parecida pasó también con el 07. Yo recuerdo las acampadas y las tiendas de campaña en plena Castellana durante muchísimo tiempo y siempre se pensó y siempre pensamos que era una utopía, que el 07 nunca se iba a aplicar, y al día de hoy pues la sociedad misma está reclamando en aquellos gobiernos autonómicos o en el de la nación que no lo aplica, que lo aplique, y hay comunidades autónomas que lo están aplicando, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es que tener fe. Y también estas mujeres nos decían que el único riesgo de que eso no se cumpliera era que pensáramos que no se podía cumplir. Normalmente las utopías, cuando el riesgo que corren de que no se cumplan es porque los que los tenemos que trabajar para ello pensamos que en el fondo pensamos que no se pueden hacer.